Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Inversiones. Aquí estamos una nueva semana con un invitado que nos gusta mucho y es por ello que repite. Tenemos a José Ruiz de Alda, que la anterior vez lo tuvimos en el capítulo 39, para quien quiera escucharlo, aunque tuvimos algunos problemas técnicos de voz, no se escuchó del todo bien, pero hoy estamos convencidos de que la calidad estará a la altura del gestor y os lo traemos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Pues vamos con ello, un nuevo programa. ¿Tú qué tal, Crevis? ¿Cómo ha ido la semana? Este año ya con más optimismo que el anterior, cuando te hago esta pregunta, ¿verdad? Sí, este año ha empezado como un todo salvaje, la verdad. Hacia arriba y sin parar, pero bueno, vamos a ver tanta euforia, a ver en qué se materializa, ¿no? En los próximos meses yo creo que veremos un poco hacia dónde va el mercado después de tanta euforia. Sí, es un poco el punto contrario al año pasado, que en 3 meses parecía que habían pasado un par de años. Ahora en un solo mes también parece que ha pasado bastante más tiempo. El mercado ha ido para arriba en vertical. Queremos aprovechar para, antes de empezar con el podcast, decir que iniciamos una nueva edición del curso del IEB, en el que está José conmigo, con Dani Tello, con Gabriel, con Ayuso, con Luis Torras, bueno, con unos profesores de primer nivel, en el cual una primera parte enseñamos contabilidad, modelización, a valorar compañías desde cero. Esto vale para cualquier persona, tenga nivel o no tenga, puede pues desde depurar los conocimientos que tiene hasta aprender desde cero, como comentaba. Y luego la segunda parte, que sin duda es la que más gusta a los alumnos, cada gestor, cada persona del sector explica el sector donde está más especializado. Pues en el caso de Ayuso que os comentaba, habla sobre shipping, Gabriel nos habla de oil and gas, José nos habla de materias primas, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un curso que aporta mucho valor. El feedback de la primera edición ha sido brutal. En una institución como el IEB, que es una garantía, tanto José como yo hemos estudiado allí hace muchos años, pero bueno, en mi caso le tengo mucho cariño a la escuela y nada, que para los que queráis apuntaros, pues os dejaremos el enlace en la descripción. Ya empezando con el podcast, José, para aquellos que no pudieron escucharlo debidamente por el audio del capítulo 39, ¿podrías hacernos un breve resumen de tu carrera como inversor? Sí, claro, por supuesto. Pues mi carrera de inversor, la verdad que empieza relativamente pronto, no porque yo hiciera inversiones, sino porque mi padre pues es un value investor, digamos, que gestiona dinero privado, su dinero, vamos, familiar, quiero decir, siempre ha sido un value investor. Yo no sabía lo que era cuando era más joven, realmente, pero vamos, yo recuerdo que con 13 o 14 años, pues ponía el teletexto porque mi padre me había comprado unas acciones que entonces era una compañía que se llama Europistas, que pagaba un dividendo pues, del 15 o 20%, me parece que era de TIR. Entonces, y tengo ese recuerdo desde muy pequeño, como a mi padre le gustaban las acciones, le gustaba la bolsa y como digo, era un value investor, aunque yo desconocía lo que era el value investing entonces, pues me hablaba mucho en casa, ¿no? de compañías, de bolsa y demás, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido pues, muy natural y muy fácil. De tanto escucharlo en casa, pues me pareció atractivo y empecé a leer y a seguirlo, ¿no? De hecho, creo que lo he comentado alguna vez, tengo una edición de mi padre de Security Analysis de Benjamin Graham del año 64, con apuntes de mi padre, que además es gracioso porque son cosas de total actualidad, ¿no? A veces parece que estos libros pues, son un poco
libros ya un poco desfasados, ¿no? Porque han pasado prácticamente 100 años casi, pero realmente, pues viendo los apuntes que había en el libro, ponía pues evitar las IPOs, evitar las salidas a bolsa, etcétera, cositas así, apuntes que hoy en día, pues hasta hace muy poquito estaban de actualidad, ¿no? Cualquier inversor en Rivian o en cosas de estas, pues hoy en día estará, o sea, sabrá de lo que hablo, ¿no? De los riesgos que tiene estos momentos de booms de salidas a bolsa, etcétera, ¿no? Y nada, pues a raíz de eso, la verdad es que siempre me generó curiosidad lo que es el mundo de la empresa y las finanzas. Estudié en la Universidad de Deusto, en el campus de San Sebastián, en la Este, con especialidad en finanzas. Y cuando acabé, pues estuve un año trabajando de auditor en PricewaterhouseCoopers en San Sebastián, pero realmente me genera un poco de frustración porque me gustaba el mundo de la inversión, ¿no? Y a raíz de una compañera de Price que había ido a Madrid, había estudiado un máster en el IEB, pues o escuché hablar del IEB y haciendo un poco de búsqueda, pues encontré un máster de mercados financieros, de bolsa de mercados financieros, y me vine para Madrid y la verdad es que hasta hoy, ¿no? Estudié el máster, tuve profesores magníficos como Álvaro Guzmán de Lázaro o Fernando Bernard o Roberto Nopp, que son referentes a nivel financiero en España, y a partir de ahí, pues poco a poco me fui encaminando hacia el mundo de la inversión, ¿no? Estuve unos años en lo que es el mundo de las transacciones y valoraciones en One to One y en EY, y luego ya entré a trabajar en el proyecto en el que estoy actualmente, que es Cima Capital, ¿no? En el que llevo ya más de 7 años. Por comentar sobre Cima, que ahora entraremos un poco, que nos comentes un poco, sí que recientemente ha habido un cambio en regulatorio en España sobre las SICAP. Si nos quieres comentar un poco cómo os ha afectado o si os ha afectado a nivel operativa y demás. Sí, claro. Sí, a ver, la SICAP es un vehículo que, en cierto modo, ha estado demonizado, ¿no? Quiero decir, digamos que ha sido un instrumento político, ¿no? Digamos que es un vehículo que se utiliza para proteger a los ricos, etcétera, ¿no? Yo siempre, cuando hablamos de las SICAPs, me gusta contar varias cosas, ¿no? La primera es que la SICAP no tiene una ventaja fiscal, tiene una ventaja de autogestión. Quiero decir que cualquier persona con un patrimonio pequeño, en vez de que no pueda tener una SICAP, si lo invierte en un fondo de inversión de un tercero, pues disfruta la misma fiscalidad, ¿no? Que la SICAP interna del vehículo. Por lo tanto, no es que tengas una ventaja fiscal, sino es que tienes la ventaja que puedes disponer de esa fiscalidad, pero gestionarte tú tu dinero, ¿no? Esa es la ventaja de la autogestión, ¿no? Entonces, bueno, es algo que requería una solución, ¿no? Entonces, una normativa nueva que exigió que los 100 accionistas que exigían hasta ahora, que como sabéis, pues el 90% de las SICAPs, pues tenían, la mayor parte de los accionistas eran mariachis, personas con una acción para cumplir la normativa, pues a partir de ahora no valía con eso, sino que había que tener 100 accionistas con un mínimo de 2.500 euros, ¿no? Que fueran efectivos, ¿no? Entonces, se generó esa reforma, con lo cual, y además sería una puerta de salida por la cual si alguien liquidaba una SICAP y la reinvertía en un fondo, pues digamos que no tributaba, ¿no? Digamos que podía diferir el pago y seguir con la tributación o sea, no tenía que pagar hasta que vendiera el fondo ese en su momento, ¿no? Con lo cual, hombre, obviamente, si lo piensas con un poco de cabeza, te das cuenta que la reforma probablemente vino de la patronal o de la Asociación de Fondos de Inversión, porque desde un punto de vista fiscal no ha tenido impacto, porque todos los que tienen una SICAP han podido sacar el dinero de la SICAP sin pagar por la plusvalía acumulada, pero por otro lado se han cargado, digamos, pues un porcentaje altísimo de las SICAPs, ¿no? Eso por un lado desde el punto de vista general. A nosotros, como desde el primer momento la SICAP ha estado abierta y hemos hecho cierta, no comercialización, porque nosotros somos asesores y no podemos comercializarla, pero digamos que a poco a poco pues mucha gente nos ha ido conociendo y demás, pues cumplíamos los requisitos legales que exigían a las SICAPs para seguir siéndolo y por lo tanto seguimos siendo una SICAP. O sea, en ese sentido, para nosotros no ha cambiado nada. Dicho esto, estamos en el proceso ahora encima de crear una AF con la CNMV, con el expediente abierto. En el caso de que se complemente y todo, pues seguiremos valorando si tiene sentido como el mejor vehículo, si tiene sentido integrarlo o que sea absorbida por un fondo, si tiene sentido tener dos vehículos, una SICAP y un fondo. O sea, es algo que con el tiempo veremos en función de los intereses de nuestros partícipes, que además son los nuestros, porque somos los principales partícipes. O sea, que eso es lo que ha pasado. En general, para nosotros no ha tenido ningún cambio, pero es verdad que a nivel de volumen total de SICAPs en España ha habido un cambio fuerte. Muy interesante lo que comentas, José. Ya entrando en dinámicas de mercado y demás, ha cambiado mucho el entorno de mercado este mes de enero y en lo que llevamos de febrero. Acabamos con un consenso brutal sobre que se venía una recesión. Ahora hay un consenso bastante elevado sobre parece que la podemos evitar.
Y es cierto, yo lo comentaba en la última carta trimestral del fondo, que parece que hay una discrepancia en opinión entre los inversores de renta fija y de renta variable. La opinión que están dando las curvas y las subidas del equity difieren bastante. ¿Cómo veis vosotros el entorno? ¿Seguís encontrando grandes oportunidades? ¿Qué opinas de este inicio de año? Sí, a ver, desde nuestro punto de vista, obviamente, el ascenso enorme de la inflación del año pasado, que ha provocado esta subida de tipos, pues ha tenido un impacto obvio, ¿no?, en valoración de todo tipo de activos, ¿no? Igual que afecta a la renta fija, afecta a la hora de descontar los flujos de la renta variable. Es verdad que ahora, un poco con la perspectiva de que la inflación siga cayendo y digamos que haya sido un one-off provocado quizá más por restricciones de cuellos de botella que por política monetaria, ¿no?, como hay cierto consenso parece ahora en ese sentido, pues ha suavizado un poco, digamos, la incertidumbre que había, ¿no? Pero yo personalmente me sigo viendo una parte del mercado muy cara. O sea, la sensación que tengo cuando miro compañías que me encantaría tener a múltiplos baratos, pues Coca-Cola, John Deere, compañías de este estilo, pues ves que están a 30 y pico veces beneficios, con el bono americano por encima del 4, pues no tiene sentido. Para nosotros digamos que la sensación que nos da es que invertir en ese tipo de compañías a largo plazo es difícil que salga bien, ¿no? Sobre todo porque ya no tienen tasas de crecimiento tan fuertes. En el caso de Coca-Cola, además, pues tiene una gran parte del negocio fuera y el dólar ha estado muy fuerte, o sea que en términos de dólares le afecta a niveles de rentabilidad. Nosotros en esa parte vemos un entorno complicado, quiero decir, que no es un mejor momento para invertir probablemente, a pesar de que hubo caídas el año pasado, aunque ha habido varios rebotes. Sin embargo, es verdad que vemos ciertos segmentos de mercado que sigue habiendo pues cosas muy baratas, ¿no? Entonces, nosotros vemos muchas alternativas de inversión razonables, obviamente no tan buenas como hace 2 o 3 meses, pero seguimos viendo ideas de inversión que tienen potenciales altos, pero sí que es verdad que vemos una parte del mercado muy cara o hay ciertas cosas que nos cuestan mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no somos súper optimistas con las bolsas a largo plazo, pero somos bastante optimistas con lo que vemos, digamos, que compramos nosotros, ¿no? Cositas un poco diferentes, la verdad. Me parece una visión de mercado, bueno, concuerda mucho con mi visión de mercado, por eso mientras lo decías pensaba, joder, totalmente de acuerdo. Y de hecho en el capítulo de podcast que hicimos la semana anterior, que nos juntamos Crevis, Gabriel, Ayuso y yo, bueno, una de mis apuestas para 2023, que son apuestas como puede ser lo de la ruleta, ya sabes cómo es esto, pero era que las compañías de consumo defensivo, bueno, las compañías defensivas más que de consumo defensivo, más evidentes, que son las que cotizan a los múltiplos que tú comentas, pues un McDonald's que estará 23, 24 veces, un Coca-Cola que está por donde comentas, un Dollarama, que a mí me encanta, pero se ha ido a las nubes. Las compañías defensivas más evidentes, yo creo que van a corregir bastante porque con los tipos donde están no tienen ningún sentido esas valoraciones. Y sí que es cierto que también las compañías de calidad también más evidentes siguen estando unos múltiplos de locos, teniendo en cuenta cómo ha cambiado el entorno de tipo y por lo tanto el coste del capital. Pero luego hay un segmento del mercado que sí que cotiza barato o a precios razonables. Como bien dices, los últimos 2 meses los rebotes en algunas de estas han sido bastante fuertes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Facebook, en el que vosotros habéis tenido o tenéis posición. Y bueno, que coincido con lo que comentas, lo veo prácticamente igual. Sí, yo lo veo un poco muy acomodaticio en cierto modo, ¿no? Porque es como que la gente dice, no, es que la inflación está cayendo, ¿no? Y no va a haber recesión. Pero claro, eso también justifica que la Fed tampoco tenga una presión de bajar tipos. Entonces, la realidad es que hay una normalización de la situación a nivel de tipos. Y tanto si la economía va bien con esa normalización como si no, pues yo, o sea, que realmente creo que el entorno, un poco lo que decía Howard Marks, ¿no?, que leí hace poco, ¿no?, que el entorno de inversión de los últimos 20 años de bajadas continuas de tipos, pues lo normal es que no lo veamos. Entonces, va a ser un entorno un poco más complejo en el cual yo entiendo que cuando hay una recesión la gente llega a la conclusión, ¿no?, un poco first level thinking, ¿no?, de si viene una recesión, pues Coca-Cola es menos, está sometida a menos, digamos, elasticidad ¿no? Le afecta menos una recesión de lo que le afecta a un fabricante de coches y, por lo tanto, pues ha sido lo que dices tú, son compañías defensivas que protegen mejor su cuenta de resultados. Pero
Pero cuando estás pagando un múltiplo muy caro, hay Claro. una parte, que es la parte de tipos de interés, de descuento y de valoración, que es la otra pata en la que puedes tener un problema, ¿no? Y yo ahí todavía lo veo muy ajustado, la verdad. Sí, no. O sea, esa protección que te da por perfil de compañía, en mi opinión, la han perdido por múltiplo. Y también algo que me llama mucho la atención cuando vemos múltiplos en agregado, por ejemplo, en Europa, los típicos múltiplos que vemos de FactSet, de el Eurostoxx cotiza a 14 veces beneficios. Luego, si te vas a las compañías europeas que se consideran defensivas o de calidad, las que nos gustaría a muchos tener, ¿no? Pues, por ejemplo, Rational, que tiene una posición competitiva brutal y cotiza 30 y pico veces beneficios, o las más evidentes tipo Nestlé, que sigue cotizando a 23, 24 veces beneficios. Yo lo que veo es que las compañías de calidad y demás, desde luego que en Europa no están baratas. Creo que lo que está sesgando el múltiplo a la baja son las compañías más cíclicas, ¿no? No sé, no me parece que el mercado, cuando voy al perfil de compañías en las que suelo pescar, esté dando grandes oportunidades. Igualmente, o sea, yo realmente pienso igual que tú. O sea, por un lado tienes segmentos como energía que han generado resultados muy buenos y hacen que el múltiplo medio también haya caído. Y luego tenemos que, no sé si va a haber recesión o no, pero realmente todavía no se ha visto de forma fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos, algún impacto en resultados a nivel cíclico. Todavía no lo he visto yo, por lo menos. Entonces, es un poco engañoso el múltiplo, ¿no? Porque depende de cuál utilices, ¿no? El que se espere para los próximos meses o el de los últimos 12 meses. En mi opinión, yo lo que veo en general es que los múltiplos son elevados. O sea, cuando veo una compañía que me gusta y demás, no suele estar barata. O sea, tiene que ser algo incómoda, un poquito incómoda de invertir, ¿no? Que sea un poco más cíclica, y etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, la verdad. 100%, 100%. Una de las cosas que estoy viendo también es que la Fed, cuando habláis de tipos, ha perdido ha perdido un poco el respeto del propio mercado, ¿no? O sea, yo creo que el mercado antiguamente, o solía pasar más, podía sorprender más en decisiones, y en las últimas decisiones de tipos, o sea, es que ha sido todo lo que estaba priceando el mercado, ¿vale? O sea, el último año, literalmente, de subida de tipos, no han habido prácticamente sorpresas. Oye, pues va a subir 75, pues la Fed sube 75. Va a subir 50, va a subir 50. Así todo el rato, ahora pues subidas de 25, y ya el mercado está presionando que incluso a finales de diciembre o comienzos de 2024 ya empiecen a bajar tipos. Entonces, es como que también el mercado no se cree mucho que la Fed va a apretar más en las subidas de tipos para un poco corregir esta inflación, ¿no? Que, bueno, vemos que los datos de Estados Unidos van mejor, pero al mismo tiempo, algo que comentabas tú, que es que la economía estadounidense sigue tan fuerte, incluso con las hipotecas al 6-7%. En los últimos datos salían que uno de los sectores que más había crecido en empleos, por ejemplo, después de los datos de payroll del jueves, o del viernes, perdón, era el sector de la construcción, lo cual, joder, pues parece como que la economía americana sigue súper fuerte, y la Fed aquí o sigue subiendo tipos hasta destrozarlo y forzar esta recesión, o aquí van a seguir las cosas tirando, vamos. No sé eso cómo lo veis vosotros. Sí, yo aquí hay una cosa que de hecho que veo, yo no sigo mucho la política monetaria y este tipo de cosas, la verdad, ¿eh? O sea, no para nada soy experto en hacer seguimiento de estas cosas y demás, pero sí que me hace gracia que he comprobado que últimamente cuando sale un dato muy bueno económico en Estados Unidos, baja la bolsa, ¿no? Porque es como que la gente dice, no, si es que el dato económico es muy bueno, por lo tanto la Fed va a presuponer Eso que es. está sobrecalentada la economía y por lo tanto no va a bajar tipos, sino que lo seguirá subiendo. Que es una en el fondo te das cuenta que de eso se presupone que la Fed actúa en función de que hagan los mercados, ¿no? En vez de que es sano y bueno para la economía a largo plazo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque dices, oye, un buen dato económico en principio es bueno, no, porque como es bueno el dato económico, la Fed va a seguir subiendo tipos. Y por lo tanto, o digamos que va a tardar más el día de mañana en bajarlos, ¿no? O lo que signifique, no lo sé, y baja, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que realmente hay que salirse un poco de eso y mirar un poquito más de plano cenital desde arriba. El mundo hay muchas incertidumbres, hay mucha deuda, se han hecho cosas que son, en cierto modo, un poco barbaridades monetarias. Eso genera ciertos riesgos, hay que tenerlos en cuenta y ciertas incertidumbres y hay que intentar invertir en aquello que creas que te va a dar
unos retornos o que te va a proteger un poco de los efectos que pudiera tener cualquier de estos riesgos que comento, ¿no? Y yo creo que olvidarse un poco de ese momento, un poco de tipos y demás, que es muy difícil, en mi opinión, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que me gusta de CIMA es que soléis encontrar ideas de todo tipo, ¿no? En vuestra cartera. O sea, no os cerráis a nada, bueno, que yo sepa, vamos, porque os he visto invertir en un montón de geografías distintas, distintos sectores. Hemos estado hablando de materias primas, pero también, pues, oye, cosas en Hong Kong. Hemos visto que has tenido cosas de gaming también, con Razer, me acuerdo, estuvimos hablándolo mucho en su momento. Tenéis Meta. ¿Cómo definirías el estilo de inversión de CIMA? Bueno, yo el estilo de inversión diría que somos value investors en el sentido de que obviamente nos tomamos las decisiones en base de lo que pensamos que vale el negocio por detrás, ¿no? Es lo que nos preocupa. Por lo tanto, hacemos un análisis fundamental y tenemos, en ese sentido, pues es algo muy común y sí que nos gusta, o somos relativamente contrarians. Digamos que nos gusta buscar ahí donde, no por nada, sino porque pues pensamos que donde se generan ineficiencias en el mercado es cuando hay o mucho optimismo o mucho pesimismo, ¿no? Es donde realmente es difícil asignar bien el valor, ¿no? Y es donde podríamos tener una ventaja. Entonces, normalmente, pues, como digo, somos value investors y solemos mirar donde hay problemas, ¿no? Quiero decir, ahora mismo que UK, pues, digamos, a nivel político-económico, pues está pasando una época muy, muy complicada, pues estamos mirando muchas cosas en UK. Sectores que están sufriendo, por ejemplo, Meta, que es una compañía que yo en su momento pues dije que me parecía que a nada que hubiera un susto en dos cosas, pues podía bajar fuerte, porque es una compañía cíclica, porque también hay disrupción o puede haber alguien que le pelee, digamos, los minutos de los usuarios, etcétera. O sea, que hay competencia fuerte también. Pues a 300 no nos gustaba y, sin embargo, pues a 100, 110, 120 nos parecía ya que realmente había mucho pesimismo metido en un negocio en el cual pues, se podían hacer muchos ajustes y mejorar el free cash flow y retrasar ciertas inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, en general, eso, independientemente del sector en el que invirtamos, pues nos gusta que haya pesimismo, ¿no? Y que haya problemas. Los sectores, siempre y cuando podamos entenderlos, obviamente siempre hay cosas que afectan a un sector que no entiendes, ¿no? Porque hay disrupciones que ni siquiera sabes que van a llegar, etcétera, ¿no? Aquí no se trata de pensar que sabes todo un sector, porque es imposible, pero sí conocer las dinámicas y entender que Meta, aunque suene muy tecnológica y muy complicada, es un negocio de publicidad, ¿no? Completamente. O sea, que no difiere tanto de lo que era Antena 3 en España hace 15 años, que tenía una cuota de publicidad pues muy alta, ¿no? Las televisiones, entonces no había tanta... Pero que es en otro formato y que la disrupción vendrá de otros sitios y entender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, pues no tenemos problemas en invertir en sectores en los que pensamos que comprendemos bien de dónde viene la rentabilidad, de dónde vienen los riesgos, de dónde viene la competencia, etcétera, ¿no? Pues sí. Una de las cosas que me llama la atención es que tenéis muchas empresas en cartera. O sea, a cierre de enero tenéis 62 empresas. ¿Esto a qué se debe? Porque normalmente vienen los gestores y suelen tener 30, 40 más o menos. Algunos más concentrados, otros menos. ¿Por qué 62? ¿Por qué tan grande? Pues sí, mira, en principio hay una parte de la cartera que es, digamos, muy vinculado a small caps, incluso mid caps, que al ser compañías pequeñas, pues digamos que los requisitos de CNMV y de la gestora en términos de lo que es la liquidez del fondo, pues son muy estrictos. Entonces nos limitan mucho el porcentaje que podemos tener en compañías relativamente pequeñas por criterios de liquidez, ¿no? No sé si sabéis, pero hace unos años, pues yo creo que viene de ahí, pero hace unos años pues un gestor inglés, que ahora no me sale el nombre, pero que le llamaban el Warren Buffett inglés, pues Sí. tenía un fondo que quebró, o sea, básicamente tuvo que parar las devoluciones de fondos a los accionistas o a los suscriptores, pues porque tenía acciones ilíquidas, incluso algunas de private equity que no eran cotizadas y demás. Entonces, digamos que se pusieron muy duros con ese tema y como tenemos empresas pequeñas, pues nos generan muchas limitaciones. Para que os hagáis una idea, pues el EGNOR, que es una compañía de 1.000 millones de capitalización, pues nosotros teniendo un 1% de la cartera, pues nos entra en lo que se computa como para CNMV y líquidas, ¿no? Que son aquellas posiciones que vendiendo el 10% del volumen diario, digamos que sin modificar el valor de la cotización, las vendes en 7 días, ¿no? Tu participación es ridículo, porque un 1% nuestro son 200.000 euros. 200.000 euros sobre una empresa de 1.000 millones, o sea, lo vendo con una llamada, o sea, no me cuesta nada. Pero bueno, son criterios, estamos en una pelea constante por mejorar eso y eso nos obliga un poco a expandir el número de compañías. Y luego es verdad que tenemos muchas compañías con un 0,2, 0,3, 0,5, digamos una especie de saco de 20, 25 compañías
que nos gusta a priori, hemos hecho un trabajo, pero digamos no estamos del todo cómodos y la seguimos. Entonces tomamos una pequeña participación y vamos siguiendo la compañía, y si nos convence y sigue barata, la ampliamos. Si se corrige muy rápido y no nos ha dado tiempo a mirarla más en detalle, pues igual la deshacemos, ¿no? Entonces, digamos que hay también un saco de compañías que son bastantes, pero que tenemos participaciones muy, muy pequeñas, ¿no? Y que hacemos un seguimiento un poco, y que es un poco como un semillero, ¿no? Para nosotros. Bueno, José, una pregunta que hacemos a todos los gestores, un eterno debate, que como siempre digo, no hay una solución universal, cada persona es un mundo y supongo que tendrá que amoldarse a ello. Pero en la última cartera vemos que el peso máximo no supera el 4%, y algo que preguntamos a todos los gestores es cómo gestionan los pesos de la cartera. Sí que hemos visto que gestores con muchísima experiencia, como puede ser John Titt, que lo conocimos, ¿te acuerdas?, en el evento de Ambank, o como puede ser Chus de Valentum y demás, han pasado de estar más inclinados hacia la concentración, y con el paso de los años están más inclinados hacia la diversificación. Y el motivo que nos daban era que, bueno, pues al final, cuando sabes hacer las cosas bien, si diversificas, como porcentualmente te van a salir un número de ideas bien, muy superior a las que salen mal, pues tu trabajo va a estar bien hecho y vas a generar alfa, ¿no? Y en contrario, cuando concentras demasiado, pues a veces algo que no se puede saber, los típicos unknowns, te puede destrozar el año sin que, bueno, hubieses podido hacer nada. ¿Cómo veis vosotros el tema de concentración, diversificación, y también cómo gestionáis los pesos? Por ejemplo, yo es algo a lo que le doy muchísima importancia. Prácticamente todos los meses, iba a decir todas las semanas, pero todas las semanas igual no, voy haciendo gestión de pesos. Pues, por ejemplo, el día antes de que publicase Amazon y Alphabet, veía que habían corrido mucho ambas. Amazon había subido un 30 y pico. Venían los resultados, había bastante incertidumbre, decido repasar los pesos de un 3 a un 2%, y bueno, también cuando las valoraciones veo que van corriendo, voy disminuyendo y aumentando las otras. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Sí, bueno, en nuestro caso los pesos es un output, ¿no? No un input. O sea, quiero decir, es algo que nosotros vamos viendo compañías, vamos viendo sectores, y de lo que vamos viendo atractivo vamos incluyendo, y al final el resultado son los pesos que hay, ¿no? Sí que obviamente luego hay veces que nos retiramos y miramos un poco desde arriba y decimos, oye, no nos vamos a disparar, no vamos a tener, qué sé, pues el 70% en energía, pues, o etcétera, ¿no? Y intentamos, pues que más que nada, porque si nos equivocamos en algo concreto, que tenemos mucha confianza en que la energía va a ir bien por algo, y ese análisis erróneo nos puede fallar toda la cartera, ¿no? Pero en general es más bien un output. O sea, realmente me preocupa poco los pesos, en el sentido, o sea, me preocupan los pesos de cada compañía. Como agregado por sectores me preocupa poco. De cada compañía normalmente viene, pues, del potencial que tiene y la seguridad que tengo en ese potencial. O sea, quiero decir, cuando una compañía me parece que está muy, muy barata y estoy muy, muy cómodo, pues tengo mayor peso. ¿Qué pasa? Que pues yo tradicionalmente donde más cómodo estoy es donde más control creo que tengo, ¿no? O que mejor conozco. Entonces, pues sí que me ha pasado que he tenido compañías al 7% y al 8%, pues tuve Barón de Ley, he tenido, quiero decir, que son compañías en las que quizá el conocimiento de la compañía, del equipo gestor, etcétera, era altísimo, ¿no? Entonces te da más seguridad. Entonces, bueno, sí que tendemos a diversificar. Obviamente, cuando son compañías en las que en otros países, en sectores complejos, etcétera, pues siempre somos un poco humildes, en el sentido de que, por ejemplo, Cisco, pues que tengo un 4%, pues lo que pasa es que tengo otras dos compañías de royalties, ¿no? Que he mirado y que igual no me gustan tanto, pero tengo otra posición, ¿no? Entonces, bueno, digamos que va un poco en función del potencial que tengan y de la convicción que tengas en que el potencial pues no puede haberse afectado por lo que dices tú, ¿no? Por algún hecho que no controles, ¿no? Aunque obviamente existe una incertidumbre inerradicable, y eso pasa, sea española, alemana o sueca, ¿no? Pero bueno, básicamente es por eso. Y bueno, lo que hacemos es, lo que es vender y comprar es muy sencillo. O sea, quiero decir, a medida que las cosas van subiendo y tienen menos potencial, o dicho de otra forma, tienen más riesgo, pues vamos reduciendo. El año pasado, por ejemplo, pues que fue un año en el que cerramos con un 5% de rentabilidad en positivo, pues vendimos mucha energía. Teníamos un porcentaje del fondo en energía, y no porque quisiéramos dejar de tener energía, pues porque Spartan Delta, que es una compañía que tuvimos el 6% cuando valía $6, pues a 15 o a 16, pues ya no tenía sentido tener ese porcentaje. Aparte de que se habría disparado por encima del permitido, pero
pero obviamente pues vamos reduciendo de forma sistemática por ser disciplinados y buscamos otras ideas en las que de repente igual han caído, ha aumentado el potencial o ha mejorado el negocio sin que haya caído y ha aumentado el potencial y aumentamos el peso, ¿no? Entonces, es compañía a compañía y los pesos finales, quiero decir, a nivel sector y demás, o país, pues son un resultado un poco accidental, ¿no? Pues yo creo que está muy, muy bien explicado, la verdad. Aparte, yo te quería preguntar que dentro de estos pesos tenéis una posición muy grande en cash ahora mismo, a cierre de enero, de un 20%. ¿A qué se debe esta posición tan grande? Y si nos puedes contar un poco cuáles son tus perspectivas. ¿Es por un tema de mercado después de las altas revalorizaciones que han tenido en enero o simplemente pues porque aún no sabéis en qué alternativas descargarlo? Sí, no, realmente ahora tenemos una posición de caja, como comentas, de prácticamente el 20% y tiene que ver con que la verdad es que el año pasado hicimos bastantes desinversiones fuertes y el ritmo al que hemos invertido pues ha sido más lento y se ha ido acumulando algo de caja y en algunos casos hemos sido demasiado conservadores en el sentido de querer comprar compañías. Nosotros muchas veces ponemos órdenes a la baja, ¿no? Que si nos gusta una compañía, compramos algo y vamos poniendo órdenes para que si baja X, pues nos gusta más, y aumenta el potencial y vamos comprando, ¿no? Y intentamos ser disciplinados un poco con esas cosas, pero a veces pasa que cuando rebota muy rápido el mercado y estábamos saboreando opciones que comprar, pues se nos ha escapado un poco, ¿no? Entonces, y tampoco nos gusta correr detrás del mercado, porque suba, pues correr, ¿no? Tenemos que tener convicción y potencial. Entonces, pues van llegando las ideas y vemos cosas y seguimos invirtiendo, pero al ritmo que vayan llegando y nosotros pues somos un equipo pequeño y nos sintamos cómodos, no tenemos problema. Estábamos invertidos previamente pues al 95%, creo, a principio de año. Pues no pasa nada. Quiero decir que iremos encontrando oportunidades y lo que pasa es que cuando el mercado, pues ciertas cosas suben, que estabas mirando y por lo que sea no has cogido un peso importante todavía, pues ahora estamos igual viendo otras temáticas donde hemos visto que hay sufrimiento y puede haber oportunidades que quizá no estábamos viendo hace 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, tiene más que ver con la velocidad a la que hemos desinvertido, que como te comento, pues teníamos un peso relativamente importante en energía y en general han subido todas mucho, hemos desinvertido igual un 30-35% el año pasado en total y hemos reinvertido pues un 15%, pero no todo, ¿no? Entonces, pues vamos al ritmo que vamos. Bueno, para el que no lo sepa, CIMA acabó el año más 5%, ¿no? En 2022 y en enero está más 6%. Simplemente pues, para que sepáis, porque han tenido muy buen año 2022, por lo que comenta José, para que los oyentes lo sepan. Te quería preguntar, ya comentábamos esto, ¿uso de opciones hacéis en CIMA o no es una operativa muy importante, es algo más residual? Pues la verdad es que no hemos hecho alguna cosita, pero no solemos hacer. No por nada, realmente lo hemos explorado y es posible que lo hagamos, no lo descartamos. Pero bueno, cada una tiene su ventaja y su inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que vender opciones en momentos de altísima volatilidad en compañías que te gustan mucho, bueno, pues puede tener sentido, pero bueno, tampoco queremos hacer demasiadas cosas por lo que te digo, ¿no? Porque si ya tienes bastantes compañías y encima tienes que hacer, tienes que dedicar mucho tiempo a otros temas, pues al final pierdes un poco el foco, ¿no? Pero vamos, me parece interesante, leo mucho de estrategias que hacen y me parecen muy interesantes. Nosotros no hemos hecho históricamente. Vale. José, quería preguntarte sobre una de las principales posiciones, si no me equivoco, es la posición más grande, Osisko Gold. ¿Está relacionada con que tenéis una tesis positiva sobre el oro y a su vez sobre la propia compañía? Bueno, realmente, por ser sincero, la valoración, o sea, el potencial que tiene la compañía es, digamos, teniendo en cuenta el precio del oro como está ahora. No es que pensemos que el oro se va a 3.000 y entonces Osisko va a valer X. No, realmente con el oro a 1.900 que está ahora más o menos, tiene más que ver con el potencial que tiene de activos, ¿no? Osisko es una compañía de royalties que si la miras un poquito ópticamente no parece que esté barata, porque vale 2.000 y pico millones y genera 100 y pico millones de free cash flow y no parece que esté ópticamente barata, aunque es verdad que el negocio de royalties siempre cotiza múltiplos más altos, pero tiene un potencial enorme por detrás, ¿no? Primero porque tiene participaciones en equity en algunas compañías mineras como Osisko Development, que es la dueña de Caribou, un proyecto en Canadá, o Osisko Mining, que tiene unos proyectos de Canadá más importantes, que es Windfall. Y entonces es una compañía que tiene
una tipología de inversiones en equity en filiales que han creado y luego tiene el royalty de los activos y realmente tiene un potencial de crecimiento brutal. O sea, tiene cientos de royalties y tiene muy pocos en producción y tiene digamos, para los próximos 3 o 4 años unos royalties muy potentes en desarrollo, ¿no? Y eso en jurisdicciones que nos gustan mucho y demás, ¿no? Y luego tiene la parte de equity en compañías mineras que una vez que se desarrollen esos proyectos, pues probablemente hagan el exit y salgan y, bueno, valorándola por la suma de partes y por los proyectos que tienen, pues nos parece brutal. O sea, ya solo la extensión de Malartic, que es la mayor mina de Canadá, que está operada por Agnico Eagle y Yamana, o sea, Agnico Eagle porque ha comprado Yamana, y bueno, va a doblar las reservas que había en cielo abierto en subterráneo, ¿no? Entonces ya solo el valor de ese royalty es brutal. O sea, para nosotros tiene una cartera de activos brutal. Lo que ha tenido poco negativo es que en los últimos años la asignación de capital no fue correcta. Y entonces cambiaron el equipo directivo, tenía una persona muy técnica que era especialista en encontrar yacimientos para luego venderlos y obtener el royalty, que digamos que han situado en una compañía de las que comento, ¿no? Periféricas, que se dedican puramente a desarrollo de proyectos y digamos han dado un foco un poco más financiero de disciplina, ¿no? Y bueno, nos parece que tiene un potencial muy fuerte y que el foco ha cambiado y que puede haber ahí un re-rating también porque asignen mejor el capital, ¿no? Si Osisko lo estuviera gestionando hoy la SOND, el que gestiona Franco-Nevada con los activos que tiene, pues valdría mucho más. Entonces hay una doble potencial. Uno, los grandes activos que tiene. Dos, que demuestren que ahora va a haber disciplina financiera en la alocación de capital y que se va a primar la generación de valor para el accionista. Vale, pues en cuanto a otra de las tesis que tenéis en cartera, que ha sido una compañía muy hablada, porque muchos de nuestros oyentes seguro que son usuarios, también trajimos en su momento a Chus de Valentum y nos la comentó, es Flatex de Ejido. Te queríamos preguntar, porque sé que vosotros la teníais previamente bueno, la tenéis desde hace tiempo, ¿no? Habéis tenido una buena revalorización. No hace mucho, un mes, o bueno, a lo mejor un poco más, 2 meses o así, salió una investigación de BaFin por ciertos problemas regulatorios a nivel operativo, creo que eran. ¿Cómo veis la compañía actualmente después de la gran caída que ha tenido y cuáles son vuestras perspectivas respecto a estos problemas? ¿Cómo veis? ¿Se va a solucionar o creéis que puede traer más cola? Sí, a ver, por ponerlo un poquito en contexto, bueno, nosotros Flatex de Ejido en su día la seguíamos cuando tuvo una evolución espectacular en el año 2021, ¿no? El año 2021 fue un año brutal a nivel de volumen de transacciones bursátiles, ¿no? Para todos los que nos escuchan que son aficionados a la bolsa, pues se acordarán de los memes, stocks, etcétera, ¿no? Entonces fue un año bestial, hicieron unas cifras brutales, ¿no? Entonces, obviamente 2021, como fue un año tan bueno, pues digamos que a medida que entró en 2022 y empezó a operativamente, digamos a nivel de volúmenes, no tener tan buenos resultados, pues la compañía se ajustó mucho de precio. De hecho, se fue pues, de 30 euros a 10, ¿no? Nosotros, para que os hagáis una idea, pues tenemos un precio de compra de 8 con algo, más o menos donde está, un poquito, creo que perdemos un poquito a día de hoy. Entonces, nosotros, cuando ya cayó de un 70% prácticamente de 30 y pico, o de 30 a 10, pues la empezamos a mirar, ¿no? Entonces, a nosotros la parte coyuntural de la caída de volúmenes, por menos operativa en bolsa, por subida de tipos, caída de bolsa, etcétera, pues es la típica situación que no nos genera ningún problema. Son problemas coyunturales con los que lidiamos diariamente en todos los negocios y una vez que somos capaces de entender qué está pasando no nos preocupa, ¿no? Seguíamos viendo que la parte más estructural, que es cómo estos brokers pues son más eficientes, dan una operativa mejor, los costes o el ratio de gastos para los clientes es mucho más bajo que la banca tradicional y todavía tienen cuotas de mercado relativamente pequeñas, pues nos parecía que estructuralmente sigue habiendo una dinámica de crecimiento y de seguir ganando cuota de mercado y clientes, ¿no? Como de hecho ha seguido pasando, porque han seguido ganando clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es la típica situación que nos gusta. Es un management que se juega su capital en la compañía, en un entorno en el cual tienen capacidad de seguir canibalizando cuota de mercado a sus competidores. En el caso de España, obvio que son los bancos, que como, digamos, brokers son bastante malos porque han ido adaptando un poco su oferta, pero realmente pues cuesta mucho comprar compañías de según qué mercados, digamos que las comisiones son altas, la operativa es mala en general, ¿no? Entonces, pues ellos mejoran esto, entonces digamos que toda la gente joven que empieza a incorporarse a invertir
pues son clientes futuros de más de estas plataformas que de la banca y nos parecía muy atractivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y los múltiplos ya eran atractivos. Entonces, invertimos un poco, como os he dicho, ¿no? Somos contrarians cuando hay un problema coyuntural, pero nos gusta a largo plazo lo que pensamos que va a pasar los próximos 10 años en el negocio, pues invertimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que comentas tú, ¿no? Invertimos en la compañía y a los meses pues sale una especie de profit warning, ¿no? Y además un fin de semana, ¿no? Con Nocturne y Alevosía, ¿no? Que es, diciendo que básicamente, por un lado, bajan la guía del año, lo cual no nos preocupa, digamos que coyunturalmente pues es todavía peor, ¿no? Que está muy parado el mercado y hay pocas operaciones y demás, que eso no nos preocupa porque incluso los múltiplos eran razonables aun con esas perspectivas y además lo habíamos visto en algunos otros competidores de mercado, esa parte nos preocupa y digamos que surgió combinado con ese profit warning, ¿no? o esa bajada de resultado esperado para el año, te dicen que BaFin, que es el regulador alemán, pues les ha hecho una inspección y les ha exigido más capital en el banco, porque tienen una ficha bancaria, porque Flatex de Giro es Flatex y de Giro, o sea, compró de Giro, que es el broker pues, que tiene mercado sobre todo en Italia, en Holanda, en España, etcétera, pero Flatex, que es la alemana, pues tenía un banco, una ficha bancaria, ¿no? Entonces está regulado como una entidad financiera al uso, ¿no? Entonces pasó eso, ¿no? Entonces eso obviamente en una institución financiera, pues que el regulador te dé un toque y te exija capital, pues genera nervios y genera una caída brutal, ¿no? De hecho fue prácticamente a 5 euros la acción, hoy está a 8, me parece, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hicimos es lo que hacemos siempre, pues intentar averiguar cuál es el problema, si hay algo que nos hemos equivocado y realmente hay un problema. La compañía tenía caja neta, nos extrañaba realmente que tuviera un problema por ahí y parece ser que la explicación que ha dado la compañía, que tiene todo el sentido del mundo, aunque puede ser que haya algo más, pero en principio lo que nos han explicado tiene sentido para nosotros y es que ellos tienen en la parte de Giro una parte, o sea, tienen lo que son préstamos para invertir, o sea, que hay un riesgo siempre de margen, sí. De margen, ¿no? de que salte y que tengan una pérdida, que eran unos 600 millones. Y digamos que la operativa o el sistema de control de riesgos de la parte de Giro, no la de Flatex, la parte que habían adquirido, pues digamos que era un poco rudimentaria o consideraban que no era lo suficientemente segura para esa parte y entonces le había exigido, digamos, que copiara los procedimientos de Flatex de Giro y que, digamos, que homogeneizara y mejorara esa parte, ¿no? Entonces les exigen más capital sobre el volumen total de esos préstamos para invertir, que son 600 millones y más o menos, pues estamos hablando de que eran los 50 millones que tuvieron que poner en el banco, ¿no? Entonces, bueno, la explicación de que les exijan más capital por eso, porque los procedimientos les parecían flojos, pues nos pareció razonable. Han recapitalizado el banco con fondos que tenía el holding, quiero decir que no ha habido ampliaciones de capital ni nada. Y bueno, ahora lo que hay que esperar es que el problema es ese, que el procedimiento mejore y se invierta en procesos para garantizar que se puedan liberar esos 50 millones el día de mañana y luego que el negocio pues vaya creciendo y a medida que haya habiendo volatilidad y volumen y operativa en bolsa de los clientes, pues sigan recuperando free cash flow y generación de caja, ¿no? Sí, tuvimos un debate bastante interesante con Jesús Domínguez de Valentum, no sé, creo que fue el capítulo 61, estoy viendo, sí. Pues porque la situación de los brokers en Europa era muy interesante, ¿no? Porque se están metiendo todos los neobrokers estos, pues los Trade Republic, Scalable Capital, 99, etcétera, ¿no? Que hemos ido viendo que intentan imitar un poco el éxito de Robinhood, pero sí que veíamos que aún así, pues de Giro a nivel de calidad era mejor que ellos y que a medida, pues un poco que a lo mejor el inversor que comienza, ¿no? Dividíamos un poco como en bloques los distintos inversores, ¿no? Según el broker en el que estaban. Y lo que veíamos era que los inversores pues, que más comenzaban, a lo mejor los que mejor lo pueden hacer era meterse en de Giro, pero sí que había muchos que empezaban por estos neobrokers, ¿no? Y cuando empezaban a ver que pues, no tenían acceso a ciertos mercados o habían ciertas cosas en las que están más limitadas, la aplicación o la herramienta en sí, pues solían transicionar a un broker europeo de calidad como es de Giro, que de hecho, como tú comentaste, en 2020 y 2021 vivió un auténtico boom, ¿no? Cuando el COVID yo me acuerdo que tenía una lista de espera eso de miles y miles por delante porque no podían hacer frente a toda la gente que quería darse de alta. Y luego sí que veíamos como otro tipo de broker más premium, digamos, ¿no? Más de inversor que ya lleva unos años en el mercado, donde podían estar pues el Schwab de turno, el Interactive Brokers, ¿no? Que
que son brokers que ya incluso utilizan muchos fondos, no solamente inversores particulares. Y es muy curioso cómo han ido evolucionando todas estas compañías en bolsa, porque si vemos en el último año, al final son compañías que, como tú comentas, van en función del volumen de transacciones, ¿no? Y al final, si se seca el mercado y cae el mercado, pues estas compañías suelen acompañarlo, ¿no? Pero vemos compañías como Robinhood que se han pegado un piñazo increíble. De Giro también, previo a la investigación de BaFin, llevaba una caída bastante considerable, aunque no tan fuerte como las de Robinhood, y por no hablar de los peers no cotizados que he comentado antes, ¿no? De 99, de Republic y demás, donde pues ahí al final es pasta de los Venture Capital la mayoría y no se ve tanto, ¿no? No hay mark to market. Pero en cambio vemos, por ejemplo, Interactive Brokers, que ha presentado unos resultados increíbles pese a todo esto, y la cotización está en máximos históricos, ¿no? O sea que también es muy importante a qué público te estás buscando, ¿no? Digamos, con tu operativa en el mundo del brokeraje. Yo la verdad es que sí que veo que Flatex de Giro está como ahí en el medio, ¿no? Un poco de capto a la gente nueva, pero también ofrezco un servicio de calidad, y ahora mismo pues parece que está ópticamente barata, voy a decir, ¿no? Porque tampoco tengo ahí mucho trabajo hecho, pero sí que parece a priori que está barata y que hombre, pues una vez que pase un poco todo este problema, ¿no? Que vivimos actualmente a nivel ya macro y demás, pues joder, pues a lo mejor comprar un broker a estos múltiplos puede ser una muy buena opción de llevarte toda esa revalorización futura, ¿no? Parece una buena inversión, pero bueno, esto es mi opinión. Sí, no, y yo comparto ahí. De hecho, Interactive Brokers no tuvo el boom que tuvieron las compañías que has comentado, ¿no? Entonces tiene más sentido. Tampoco había tenido una sobrevaloración así excesiva. En el caso a ver, nosotros pensamos que es verdad que hay mucha competencia también, pero bueno, es que el mercado es muy grande y la opcionalidad que hay de captar cuota de mercado y captar clientes. Entonces, mientras Flatex de Giro dé un buen servicio y nosotros veamos que los clientes están contentos con el servicio, le genera un margen razonable y siga creciendo en clientes, pues tiene todo el sentido del mundo, dicho esto, ¿no? Entonces, es verdad que también digamos que las compañías tipo Robinhood y demás, esa financiación gratuita que había para ese tipo de proyectos ya no existe, eso ha desaparecido, ya no hay dinero ilimitado para Customer Acquisition Cost. O sea, quiero decir, entonces, bueno, cuando tienes una plataforma que genera, pues probablemente a nivel competitivo estás mejor ahora que hace, aunque no lo parezca, en ese sentido que hace 2 o 3 años, porque claro, cuando Robinhood creo que cobraba comisiones de 0, me parece, ¿no? Tampoco lo he seguido mucho. Sí, ellos lo que hacían era, lo que hacen es al final vender el order flow a Citadel, enrutan las órdenes a través de ellos y Citadel les paga. Y al final es el business model de vender grandes bloques de información a market makers, ¿no? Sí, pero vamos, al final, a cambio de 0 comisiones para el cliente. Eso es una forma de decir que en vez de cobrar la comisión al cliente le estás metiendo un spread y te la llevas por otro lado, ¿no? Pero al final tienes que generar caja para poder financiar tu crecimiento y demás, porque ya no tienes capacidad de obtener fondos ilimitada del mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente me parece algo razonable, quiero decir, me gusta la opinión que leo de los consumidores y de los clientes de Flatex de Giro. Me gusta el ritmo que ha tenido crecimiento, aunque obviamente lo normal es que se ralentice, y coyunturalmente no tengo problemas en aguantar unos años de menor volatilidad, menor movimiento y menor comisiones. No me parece lo más preocupante. Sí, yo en ese sentido, mientras el balance esté saneado y estos problemas no vayan a más, en principio debería de poder aguantar este tiempo tranquilamente, ¿no? Y en un futuro pues revalorizarse. Estaba mirando por curiosidad cuando ha salido el IPO de Robinhood, que me sonaba ser 2022 o 2021. Salió en 2021 por lo que comentabas de tu padre al principio de no invertir en IPOs, y la verdad es que salió a 35. Bueno, al día siguiente estaba en 55, ahora está en 10. O sea, ha caído desde los 55 un 80%. Hay que gastar más abajo, pero bueno, este rally que ha habido de la bolsa ha recuperado ahí casi un 80%. Un 30%, perdón. Pues sí, otra de esas lecciones de no invertir en IPOs sobrecalentadas, ¿no? También hemos visto unas como Snowflake y todas estas super tech que han salido muy, muy calientes. Aquí hay que diferenciar. O sea, por un lado, cuando hay una... O sea, aquí hay una parte
técnica pura, que es cuando hay una IPO, si el que vende la compañía no amplía capital, sino que vende una participación, hombre, partiendo de la base que como value investor, pues tú quieres ser el que más sabe de una compañía para aprovecharte, ¿no?, de las ineficiencias, pues hombre, la persona que más sabe de la compañía, que es el dueño que la está vendiendo, pues igual es un buen momento para vender, ¿no? Puede haber excepciones, pero así a nivel probabilístico no ayuda, ¿no? Es verdad que hay situaciones en las que el dueño no vende, sino lo que hace es una ampliación de capital para meter más dinero en el negocio y poder crecer. Y eso puede cambiar, eso puede ser más atractivo, ¿vale? Y luego otra cosa es que encima estemos en un momento del mercado en el cual hay miles de IPOs de ciertos segmentos, ¿no? Pues entonces ya sabes que está recalentado, ¿no? Pero eso es más genérico, no tan específico, ¿no? Entonces nosotros intentamos mirar un poco eso, ¿no? ¿Qué incentivos hay y por qué quiere vender el dueño, si es que quiere vender o no, ¿no? Hemos encontrado IPOs, en España es la diferencia, ¿no? Una OPV que el dueño vende y cobra el dueño, o sea, el dinero va al dueño de la empresa que vende una participación, o OPS, una oferta pública de suscripción, que el dinero va a la compañía para crecer. Entonces, nosotros diferenciamos y escuchamos a los accionistas que nos cuenten qué quieren hacer y por qué. Y si tiene sentido y nos parece honrado y nos lo creemos, pues ok. Si vemos que realmente nos quiere vender una parte de su negocio porque sabe que es el mejor año de los últimos 15 y que no se va a repetir, pues tampoco, pues intentamos evitarlo, ¿no? Perfectamente explicado. Ahora, viniendo a España, y vamos a comentar un poco la parte ibérica, más bien, porque creo que Carlos también te quería preguntar sobre ese mapa, pero yo tengo una pregunta sobre Acerinox, que es una de las compañías que lleváis en cartera. Bueno, Acerinox, para el que no lo conozca, un fabricante de acero inoxidable, aquí yo creo en España lo conocerá, le sonará al menos a todo el mundo. En Q3 anunciaron que la demanda se había debilitado y que la producción iba a caer debido al incremento de los costes por la energía, ¿no? ¿Qué es lo que estáis viendo interesante para tenerla en cartera? A ver, nosotros en el caso de Acerinox tiene cero de mística, o sea, es muy sencillo. Nosotros hemos sido accionistas de Acerinox muchas veces, en diferentes ciclos, y más o menos tenemos una opinión sobre el mercado de acero inoxidable a nivel global, crecimiento, márgenes, producción, etcétera. Nos gustan mucho algunos activos que tiene Acerinox, como es North American Steel, la filial que tienen en Estados Unidos, que nos parece espectacular, en la que, por cierto, han anunciado un proyecto de crecimiento de capacidad. Entonces, en Acerinox simplemente pues nos gusta comprarla barata, ¿no? O sea, no nos gusta comprarla a 13 o 14 euros, nos gusta comprarla pues, de 8 para abajo, ¿no? Entonces, hemos vivido varios ciclos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha tenido los mejores años de la historia de Acerinox, han generado unos retornos brutales los últimos años, y obviamente venía un parón obvio, porque es que ya era difícil de sostener los precios y, digamos, las rentabilidades que estaban teniendo, ¿no? Entonces, la compañía pues, bajó pues, de niveles de 13, me parece, a niveles de 8, y a esos niveles, claro, hay una cosa que la gente no se da cuenta, y es que ya te están valorando en un momento bajo Acerinox, pero es que Acerinox, con la caja que genera los últimos años, se ha quitado prácticamente toda la deuda. Entonces, a nivel de market cap, o sea, hay mucho inversor que a nivel de market cap dice, joder, pues ya ha pasado de 12 o de 13 a 8, ¿no? Pero es que a nivel de enterprise value, o sea, teniendo en cuenta la deuda, la situación de la compañía es súper solvente. Que vienen 2 o 3 años malos porque hay una recesión, baja el precio del acero, los volúmenes, no pasa nada. La compañía le coge con menos deuda que nunca, le coge una situación de solvencia brutal y se da esa situación, se pondrán los cimientos para un ciclo buenísimo después, porque cerrarán competidores, sufrirán más competidores o sea, competidores como ellos, pero en peor situación van a sufrir más y se generará por lo que pasa en los sectores cíclicos, ¿no? Que ya vendrá un ciclo bueno después. Y como nosotros ya estamos comprando con una caída bastante relevante, pues nos parecía razonable. Entonces, no tiene ninguna mística. Conocemos a Acerinox bastante bien, hemos invertido varias veces, casi siempre hemos hecho comprar 7, 8 y vender a 12, 13, y en este caso pues volvió a bajar a 8. Es verdad que la pinta era de empeorar, obviamente, a nivel de mercado, pero no podía ser de otra forma, porque si no estaba regalada. Pero es que a nivel de solvencia de la compañía es que la cogen en el mejor momento con diferencia, ¿no? Porque a niveles de deuda y demás está en una situación magnífica, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo, siempre lo comento, yo doy muchas clases también de compañías cíclicas, ¿no? Como en el curso IEB que comenta Carlos, en el que damos clase a ambos, en las materias primas, como el caso de Acerinox, pues son compañías cíclicas en las que nos encanta gestionar, o sea, nos encanta encontrar ideas, porque es verdad que una vez que conoces el ciclo de una materia prima, normalmente lo utilizas muchas veces en tu vida, ¿no? Inviertes y desinviertes, ¿no? Entonces, es un caso así, no tiene mucha mística y la conocemos bien desde hace muchos años y solemos aprovechar estas situaciones. Pues muy interesante, José. Ya pasando a una idea que comentaste hace años en Value Investing FM y que has sacado un hilo de Twitter muy interesante esta semana, que es Semapa.
veo que no está entre los top holdings. No sé si es una de estas compañías que comentabas al principio que por temas de liquidez no podéis tener más o porque los top holdings tienen más potencial. ¿Qué nos puedes contar de ese mapa? Sí, ese mapa, como comentas, es una idea que presenté hace unos años. Hemos invertido y desinvertido varias veces también, o sea, hemos aprovechado. De hecho, la tuvimos previamente en 2015-16. De hecho, si no me equivoco, invertimos, la estuve revisando el otro día porque hemos vuelto a comprar más y llegó a estar, compramos a niveles de 10, 70 de media tenía, creo, y luego llegó a irse a 24, que nosotros vendimos antes. Pero sí, en el caso de ese mapa tenemos un problema por temas de liquidez que nos ponían a un poco de límites y nos costaba aumentar. Y luego ten en cuenta que durante el año ha estado a 16 euros, a 15, 16 en otros momentos del año. Entonces, nosotros en esos momentos no hemos aumentado, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, a pesar de que en la ficha de enero no salga, pues casualidad el otro día puse un hilo pues, porque estaba revisando la idea, había caído más, aprovechamos para comprar más acciones y cuando la revisé, pues estaba un poco no indignado, ¿no? Pero dije, ¿pero cómo puede ser esto? Es que no lo entiendo. Y entonces a raíz de eso puse un hilo sobre la compañía, ¿no? Pero vamos, es una compañía que para nosotros pues tiene todo el sentido del mundo. Para que la gente lo entienda, es un holding que vale 1.000 millones, tiene 100 millones de deuda aproximadamente, 100, 120, y posee el 70% de Navigator, la compañía papelera portuguesa, posee un negocio cementero que se llama Secil, con activos en muchos países, en Brasil, en Portugal, en Líbano, en Angola, etcétera. Y luego tiene una compañía de gestión de residuos alimenticios que se llama ETSA Group, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si tú haces una pequeña suma de las partes de sus participaciones, digamos, valoramos el cemento como se suele valorar tradicionalmente, unas 6 veces EBITDA. Valoramos la compañía medioambiental, que es un poco mejor negocio, a 7 veces EBITDA, más o menos, sin hacer grandes cosas. Y a valor de mercado de la papelera, pues a valor en bolsa a día de hoy de Navigator, su participación, pues la compañía, o sea, la suma de activos menos la deuda, ese mapa debería valer 25 26 euros. La acción vale 12, ¿vale? Entonces, si encima coges Navigator y haces una valoración, nosotros la hemos valorado y de forma conservadora, nada agresiva, y nos parece que vale más de lo que cotiza en bolsa, pues entonces te sale que ese mapa valdría 30 euros, ¿no? Y cotiza en 12. Entonces, ¿qué agrava aquí la situación? Que en su momento los dueños de ese mapa, los principales accionistas, la familia Queiroz, intentó oparla. A finales del 21 hizo una OPA para quedarse con la compañía en un momento en el que estaba pasándolo mal la compañía a nivel de cotización, estaba barata, hizo una OPA, ¿no? Y entonces compraron un porcentaje, pues creo que tenían prácticamente un 70, llegaron hasta el 82, pero hubo accionistas que no vendieron. Hay grandes fondos españoles tradicionales que la tienen y no venden, ¿no? Y nosotros pensamos que la familia tiene el incentivo de comprarla, aunque sea a un precio mayor, y acabar sacándola de bolsa, ¿no? Que era su intención. ¿Por qué? Pues por lo que os digo. Primero, porque vale mucho más de lo que cotiza. Entonces, es que si vale 30, aunque la compres a 16, pues sigue habiendo un gran beneficio para la familia que la compre, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino es que encima Semapa, aparte del valor de sus participaciones, pues de Navigator, este año ha recibido 170 millones de dividendo. Que eso sobre el valor de Semapa en bolsa son el 17%. De hecho, Semapa ha repartido un dividendo de prácticamente el 15% de lo que vale la compañía en bolsa, ¿no? O sea, que tiene una rentabilidad por dividendo altísima, pero además totalmente sostenible. Navigator está menos apalancada que nunca y Semapa pensamos que cada año que pase que vaya acumulando dividendos repartiendo a sus accionistas, pues está regalando dinero a los minoritarios como nosotros y que va a tener intención en algún momento de quitarnos de la ecuación, ¿no? Lo que pasa que sé que los accionistas minoritarios pues saben la situación y van a exigir un precio algo más alto. Entonces aquí hay una situación win-win, que es una OPA un poco más alta y que obtengamos una buena retorno, ¿no? Y en el caso de que no, pues cobraremos una rentabilidad por dividendo del 10-15%, que es atractiva para nosotros, vamos, no está mal como TIR, ¿no? Con los tipos al 3, o con el Euribor al 3, pues es razonable, ¿no? Y pensamos que es cuestión de tiempo que pase, sinceramente, porque es sangrante para ellos. O sea, ellos son conscientes de la oportunidad que tienen, simplemente van a tener que subir algo el precio porque los inversores que quedan no son tontos, saben lo que hay y no pensamos que vayan a querer vender a precios tan bajos, ¿no? Entendido. Que aunque parece que ha caído bastante, gran parte de la caída entiendo que es el descuento del dividendo que mencionas, ¿no? Sí, pero bueno, como lo genera cada año, pues quiero decir Ya. que o sea, al final
tú piensas que Semapa, nosotros hemos sido inversores en Semapa varias veces también, ya os comento. En el año 2016, cuando fuimos accionistas por primera vez, tenía 800 millones de euros en el holding de deuda. Entonces, el dividendo que obtenía de Navigator, que eran unos 140, 150 millones, lo utilizaba para reducir deuda y el dividendo que pagaba Semapa era más pequeño. Pero es que ya se están quedando sin deuda. Entonces, hay un momento que van a tener que reinvertirlo o pagárnoslo a los accionistas. Y yo personalmente creo que ellos ya no quieren compartirlo y quieren oparlo. Lo que pasa que para hacer eso, pues simplemente pues por la tipología de inversores que hay, entre los cuales hay mucha gente que conozco, incluso amigos, que tienen que gestionar fondos, la gente de Oros, la gente de Bestinver, la gente de Magallanes, si no me equivoco, la gente de Cobas, pues es gente que sabe lo que vale y no van a regalarlo de un día para otro. Aquí siempre ha habido un punto y es que Navigator es una compañía papelera que está especializada en papel de impresión y como es digamos una tipología en caída estructural, pues siempre tiene un múltiplo más bajo. Pero la realidad es que es una compañía brutal, que es líder en eficiencia, que tiene que quebrar muchas compañías antes de que se vea afectada, que la caída de su producto es mucho más lenta de lo que parece y que además están reinvirtiendo en otros segmentos, utilizando, digamos, capacidad de celulosa para otros segmentos que tienen potencial, como el tisú y demás. Entonces, bueno, nosotros, hay gente que me dice, ¿y si no te la OPAN? ¿Y si te la OPAN en 5 años a 15? Pues bueno, pues no venderé porque valdrá mucho más la compañía. Una compañía que tiene un free cash flow yield del 15-16% mínimo, pues bueno, es muy atractivo para nosotros. Entendido. Y para finalizar, quería preguntarte sobre varias ideas que tenéis en España, que tenéis, hemos visto, Parlent Telecom y Línea Directa. ¿Podrías hacernos una mini tesis sobre ambas? Sí, por supuesto. En el caso son dos compañías muy diferentes, ¿no? En el caso de Parlem es una compañía de crecimiento, es una compañía de telecomunicaciones catalana, digamos, muy vinculada a lo que es el nacionalismo o el secesionismo, digamos que vende los valores de la catalanidad, ¿no? Y demás, y, bueno, quitando factores políticos, la gente que me escucha y conozca un poco España, pues yo que he vivido en San Sebastián toda mi vida, aunque nací en Pamplona, he vivido en Fuenterrabía toda mi vida, pues es un poco, ellos lo que han buscado es un poco aprovechar ese factor pues para ganar cuota de mercado y hacer un poco un euskaltel catalán, ¿no? Y alcanzar ciertas cuotas de mercado. Y de hecho lo han conseguido crecer mucho a nivel de clientes, con una oferta que es competitiva en precios, pero que es más cara que un Digi o un alguien que va a coste, claramente, ¿no? Entonces ellos tienen un cliente muy fiel, tienen un churn rate, que es el ratio de clientes que se van, digamos, o que se mueven muy bajo, lo cual es fundamental en una compañía de telecomunicaciones. Tienen un modelo de poco CAPEX hasta hoy, en el cual utilizaban redes de terceros pagándoles digamos, un alquiler. Y bueno, es una tesis de las pocas que es de mucho crecimiento. A día de hoy no genera, aunque es verdad que ya pensamos que va a empezar a generar este año free cash flow positivo, porque estaban, digamos, centrados en crecer en volumen de clientes. Y bueno, pensamos que tiene mucho potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, y por eso la tenemos. Realmente es un negocio sencillo, o sea, quiero decir, negocio de telecomunicaciones no fácil, pero sencillo de entender. Y pensamos que ellos, pues a nada que sean capaces de alcanzar una cuota de mercado mínima, pues va a ser un negocio muy, muy atractivo para que lo compre un tercero, ¿no? Y además, personalmente, pues Ernest, que es el máximo dirigente de la compañía, nos parece una persona muy inteligente y ambiciosa y que, bueno, que sabe bastante lo que quiere hacer y nos parece razonable el plan que tiene, ¿no? Entonces, bueno, dentro de nuestro fondo es, o sea, es lo más parecido que hay un poco a crecimiento o venture capital, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, en un negocio que no es rocket science y que no tienes que esperar a saber si es negocio, porque es negocio. Una vez que seas capaz de frenar un poquito la inversión de marketing y demás y optimizar ciertas cosas, retorno genera. Y en el caso de Línea Directa, un poco es todo lo contrario. Como todos sabéis, es una compañía aseguradora especializada en el ramo de auto, con un modelo de negocio muy particular, porque no invierte, o sea, no tiene agentes, sino que distribuye vía telemática, digamos, telefónica y online. Tiene un modelo bastante eficiente. Es una compañía que era un spin-off de Bank Inter, que lo sacó a cotizar pues a unos 70 o algo así hace un año y medio, y en un año pues cayó de unos 70 a unos 80 que estuvo, pues se ha ido a niveles de 0,90 que está ahora, se ha caído un 50%, ¿no? Entonces es una compañía aseguradora que es una compañía muy eficiente. O sea, para que os hagáis una idea, el ratio combinado de la industria pues está en niveles, de media en la última década está en niveles del 96% y el ratio combinado de Línea Directa de media en la última década ha estado en niveles del 86%.
prácticamente, si no me equivoco. Lo digo de memoria, de los datos de la IPO cuando la hicieron que lo analizamos, ¿no? Ahora que ha caído lo analizamos y lo estuvimos viendo, ¿no? Entonces, por un lado tiene esa parte, por otro lado tiene el ramo de hogar en el que están creciendo y todavía no genera retorno, pero lo va a generar. Y luego tiene el ramo de salud, que es un poco más complicado, pero bueno, en el que también están haciendo un poco pues, cross-selling y captando clientes, etcétera, ¿no? Entonces, es una compañía que ha tenido tasas, o sea, ha crecido pues 1 millón de clientes en los últimos 7, 8 años, si no me equivoco, o 10 años. O sea, que tiene tasas de crecimiento razonables porque son más eficientes y más baratos que otras compañías aseguradoras en el ramo de auto. Tiene otros ramos que van creciendo. Es una compañía que tiene unas tasas de crecimiento razonables, tenía un retorno bastante razonable. De hecho, pues, en los años previos a este, pues había generado entre 100 y 120 millones de euros, cuando la compañía ahora mismo vale 1.000, ¿no? O sea, que está a tasas ya razonables. ¿Qué pasa? Que el año 2022 ha sido un año especialmente malo en términos de siniestralidad para la industria del seguro de automoción, ¿no? Porque digamos que la frecuencia de accidentes ha aumentado porque venimos del COVID y de menos movilidad, y de repente ha habido como mucha movilidad y ha habido más accidentes, obviamente, y al haber más accidentes ha habido reparaciones, y esas reparaciones con todas las presiones de inflación que ha habido pues han aumentado en coste, lo cual calculado sobre las primas que habían cobrado pues ha supuesto mayor ratio de gastos sobre los ingresos, ¿no? Entonces el ratio combinado se les ha ido para arriba y les ha generado menos rentabilidad este año, ¿no? ¿Eso cómo se soluciona? Obviamente subiendo primas, ¿no? Pues el riesgo ahora es mayor, de hecho lo están haciendo todas las compañías de la industria y eso se va ajustando y subes primas porque es inevitable. Si hay más riesgo, pues todas las aseguradoras deben de subir precios, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que la situación de este año, pues bien porque la siniestralidad se ajuste un poco y no sea tan alta, o bien porque vayan poco a poco subiendo las primas, pues irá ajustando y volverá a las rentabilidades medias que ha tenido en la última década, nada del otro mundo. Y teniendo en cuenta esas rentabilidades medias, esos ratios combinados medios nos parece muy atractivo, ¿no? Y aparte, pues tiene la cartera de inversiones de la compañía, que son unos 1.000 millones, 800 creo en renta fija, que tiene una duración media de 3 años, que digamos que da un retorno financiero bastante bajo, porque, como sabéis, por requerimientos de capital, pues hay mucho en deuda del Estado, etcétera. Y bueno, la realidad es que con la subida de tipos, pues a medida que esa cartera se vaya reinvirtiendo a tasas más altas, pues la parte financiera del negocio también va a dar mejores retornos y nos parece atractivo. Con caídas del 50%, ¿no? Siempre, como podéis ver, siempre cuando nosotros nos fijamos mucho en cosas pues que han caído mucho por razones que entendemos y que parece que no van a ser la tónica los próximos 10 años, ¿no? Sí, yo de hecho lo comentaba en el capítulo anterior de que en líneas generales este año y los próximos muchas compañías financieras se pueden ver, entre ellas las aseguradoras, por este tema de la gran caída que han tenido también en la parte de cartera de renta fija, pueden ser una inversión muy interesante a analizar. Vamos, creo que casi todo el mundo que invierte, que nos escucha, debería echar un vistazo a este tipo de compañías. Sí, de hecho, perdona, sí. por puntualizar, de hecho en el caso de Flatex de Giro pasa lo mismo. Como tiene muchos depósitos de clientes, también tienen ese punto de que las suyas de tipos, como son banco, pues van a poder rentabilizarlo mejor, que no lo he comentado antes. Pero eso también afecta a Flatex de Giro en positivo. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, y por ir cerrando el podcast, ¿cuál ha sido tu gran aprendizaje de 2022? ¿O cuáles? Bueno, yo realmente, a ver, el gran aprendizaje en general para mí es que cuando hay mucho optimismo o mucho pesimismo, es que todo tiende a la media. O sea, quiero decir que cuando miras, nosotros que hemos invertido en la industria de petróleo y gas, y este año pues estaba el petróleo pues, a 120 en abril o en marzo, ¿no? Y veías todo y parecía que solo podía mejorar, ¿no? Decía, no, es que ahora Rusia todavía no ha empezado a limitarse el petróleo, etcétera, no paran de caer los stocks en Estados Unidos y demás, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, en los sectores cíclicos al final todo se tiende a ajustarse, ¿no? Y seguimos siendo optimistas en energía a medio y largo plazo, pero es verdad que la gente siempre tiene una tendencia a analizar todo de forma muy lineal y cuando las cosas van bien solo se ven las buenas noticias, no se ven las malas. Y parece que entras en una espiral que no va a acabar de positivismo, etcétera, ¿no? Y hay que ser muy disciplinado. Quiero decir que no creerse más listo que nadie y cuando aciertas mucho en un sector con algo en lo que tenías razón, saber también vender cuando hay que vender y no enamorarse de aquello que va bien y saber ajustar. Y yo creo que eso es fundamental en todos los sentidos, no solo en energía, sino en cualquier industria, ¿no? Sin duda, grandes lecciones, muy de acuerdo con ellas. Pues hasta aquí el podcast. Muchísimas gracias por venirte, José. Sí, un placer y para la siguiente temporada te volveremos a invitar. Lo tenemos claro. Y a todos los oyentes
que solemos decirlo al inicio del capítulo, pero no lo hemos dicho. Recordad dejarnos vuestro like si os ha gustado el contenido, que nos permite llegar a cada vez más gente, y volveremos a estar la semana que viene por aquí. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y encantado de venir siempre que me invitéis.